amigos de Cita Textual? Está conmigo Javier Tello, analista en políticas de la salud, a quien le agradezco mucho que nos haya tomado esta conexión vía Zoom. Pues bueno, ya anunció el gobierno federal el programa de vacunación contra el COVID-19. Ayer justamente el Reino Unido comenzó con la aplicación de esta vacuna. Nos interesa saber, desde tu punto de vista, con este calendario que el gobierno federal dio a conocer, ¿cómo lo ves? Si a finales de diciembre, prácticamente ya la próxima semana, sería cuando, según lo dicho, pues se comenzaría a aplicarse la vacuna. ¿Tú cómo lo ves todo esto? Bueno, primero lo que hay que ver es el orden en el que plantean las cosas y lo que hace falta todavía. Lo que presentaron ayer fue un plan, pero un plan bastante chiquito que solamente concibe las 250,000 dosis que en este momento tienen firmadas ya con Pfizer. Falta ver de dónde vamos a tener las otras 34 millones de dosis que tenían bajo ese mismo compromiso que recientemente se firmó. Pfizer ya tiene muchísimos pedidos y no las va a sacar de la noche a la mañana. Entonces, para esas 250,000 dosis, el plan es que lleguen lo antes posible. Vamos a suponer que la FDA el día de mañana da la aprobación de la vacuna de Pfizer. Lo que haría COFEPRIS en ese momento sería tomar el dossier y con ello a sacar un registro lo antes posible en México, de tal manera que pudiéramos tenerla. Todos dicen que se va a mover de una manera muy rápida, pero nos queda muy poco claro porque, te digo, fue un reporte bastante escueto de lo que piensan hacer y las vacunas estaría disponible en algún lugar de la Ciudad de México y en el estado de Coahuila. Pero estas 125,000 personas, porque hay que recordar que son 2 dosis por persona, van a ser inicialmente profesionales de la salud que tienen contacto con las personas con COVID-19. Y lo que no sabemos es qué sucede después, una vez que ya se terminan estas 125,000 personas. Hay más de 125,000 médicos, enfermeras, afanadores, profesionales de la salud, químicos, que tienen contacto directo con estos pacientes y ellos aparentemente, los que siguen, están agendados para que durante enero y febrero sean vacunados. El problema es que no sabemos con qué van a ser vacunados. Como te mencionaba, Pfizer no va a sacar 34 millones de dosis de repente, así nada más, ¿no? Cuando vemos que en el mundo tienen una demanda impresionante. Y tampoco tenemos evidencia que en las 3 semanas o 2 semanas y media que nos quedan de este año vayamos a tener otra vacuna aprobada en el mundo como para que podamos aprobarla también en México. Me refiero a los otros fabricantes, por ejemplo, los que están en el consorcio de COVAX, donde hay varias vacunas ahí. Ninguna de ellas hasta este momento ha aplicado en algún país para tener un registro. Y aún así, ¿cuánto tardaría COVAX en distribuirlas a todos los que son? Ya ves que COVAX es una suerte como de club de precios. ¿Cuánto tardarían en hacerlas llegar, no? En esas hemos pagado el anticipo. Y tenemos por otro lado también firmado el convenio con AstraZeneca, pero la vacuna de AstraZeneca todavía está en un impasse y yo personalmente creo que van a tener que esperarse algunos meses porque con este doble resultado que pusieron de la eficacia, la dosis donde tenían 90% de eficacia, primero que nada le salió accidental, no era algo que tuvieran planeado, había que aplicar dosis y media y con eso tenían la mayor eficacia. Todos los científicos levantaron las cejas y dijeron, a ver, ¿cómo? Entonces van a tener que seguramente que crear un estudio específico con una mayor población de pacientes para darles esa dosis. El caso es que no lo van a tener mañana. Entonces mi pregunta, regresando a México, es, una vez que hayamos terminado con esas que nos presentaron en ese plan, ¿qué sigue? Por eso es que yo digo que lo que vimos ayer en 10 diapositivas, 10, es solamente el plan para ver qué vamos a hacer con 250,000 vacunas de Pfizer. Punto. De ahí en fuera no sabemos qué sigue, cuándo, en dónde, cómo, con quién, cuánto nos va a costar, quién se forma primero, eh, dónde van a tener vías de refrigeración, cuánta gente vamos a contratar para la red fría, cómo van a trabajar, cuánto nos va a costar, de dónde va a salir el dinero, absolutamente todo lo que estábamos esperando ver en un plan, como por cierto los planes que ya tienen en Europa. Por ahí en Twitter puse el plan que me encontré del gobierno italiano, que es
vaya, si no es impresionantemente detallado como la NASA, por lo menos te resuelve las dudas que yo te estoy diciendo. Sabes tú de un golpe en una tabla en el plan de acción del gobierno italiano, tú sabes qué meses van a recibir cuántas dosis de qué fabricante. Ujú. Eso es ya un avance interesante. Y aquí no tenemos esa certidumbre. Entonces, bueno, la buena noticia es que el gobierno piensa que el 75% de los adultos deben de ser vacunados y los va a vacunar. Esa siempre es una buena noticia. Pero todo lo demás son otra vez muy buenas intenciones, un plan para vacunar a 125,000 personas y punto. Ok, mi primera pregunta sería, ¿cuánto es el proceso de hacer una vacuna? ¿Cuánto tiempo esta empresa realizaría una dosis? Tengo entendido que efectivamente son 2 dosis las que se van a aplicar por persona. Si yo me la aplico hoy, ¿cuándo volvería a aplicarme la siguiente dosis? Y la tercera pregunta sería, ¿contamos con algún tipo de capacitación? ¿Necesita el personal médico saber algún tipo de manejo de esta dosis? ¿Cómo es el proceso ahí? Aproximadamente, mira, te contesto en orden. El proceso de fabricación de la vacuna puede llevar, o sea, ya que la tienes investigada y descubierta, te puede llevar algunos meses o en algunos casos algunas semanas. ¿Qué sabemos? Sabemos que todas estas vacunas han sido producidas en grandes volúmenes y que los inversionistas, sean los accionistas de la empresa, en algunos casos los gobiernos, en algunos casos inversionistas individuales como la Fundación Carlos Slim, le estaban apostando dinero para tener las vacunas listas. Las vacunas ya están. Ujú. ¿Sí? En el momento en que fallaran, bueno, pues las iban a tener que tirar, pero ellos ya habían apostado a eso. Sin embargo, una vez que tienes todas esas vacunas, pues esas vacunas se van a terminar y vienen las otras y hay que seguir fabricando y fabricando y esto lleva varias semanas, en algunos casos meses. Ujú. Es por eso que, perdón, hay que adelantarse mucho a ese proceso. En este caso, Pfizer ha visto que va a tener problemas de suministro de materia prima y por eso está manteniendo sus órdenes Fusión de y combinación. suministro, las está manteniendo abajo, ¿no? Ese es en una pregunta. La otra es que estas vacunas, la de Pfizer, por ejemplo, que requieren de 2 dosis, están agendadas para que tu segunda dosis venga a los 21 o 28 días aproximadamente. Esto es algo muy interesante porque nos implica una logística doble. Toda esa gente, esos de entrada, por ejemplo, estos 125,000 personas van a tener que ser vacunados en el mes de diciembre, suponemos, pero pues no entiendo cómo van a vacunar a tantos, pero vamos a suponer que en 30 días los vacunarán. Es solamente un supuesto. 21 días después van a tener que estarlos vacunando. Si tuviéramos en este momento todas las vacunas y estuviéramos ya así con una fila muy grande de gente listos unos tras otros, habría que entender que unos venían a la primera vez y 21 días después estarían llegando los de la segunda vez, cosa que es fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Primero que nada, porque quiero ver la gente que tenga la disposición para tener días libres, por ejemplo, para que pueda salir de su trabajo o para que puedan acudir a algún sitio que a lo mejor no es tan cercano. Lo hicieron una vez y ahora lo van a tener que hacer dos. Mucha gente se va a querer esperar el fin de semana, entonces vamos a tener los fines de semana atiborrados. O sea, es muy complicado. Es realmente algo que tiene que estar mejor planeado que, perdón, 10 diapositivas de PowerPoint. Es decir, es algo muy difícil, ¿no? Adelante, la gente que administra la vacuna es gente que ha recibido un entrenamiento en administrar vacunas, saben que no deben de calentarlas, que tienen que regresar y sacar el vial y cómo limpiar y cómo ponerlos. Todo esto lo saben perfectamente. Para llegar ahí, hay un proceso interesante en el caso de la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer se tiene que trasladar y se tiene que mantener de -80 a -70 grados centígrados. Esto se hace en unos refrigeradores especiales que tienen solamente en los grandes centros de investigación con biológicos, o sea, no es un refrigerador cualquiera. Sin embargo, sí los hay en México, pero cosa curiosa, muchos de estos refrigeradores que tienen distribuidores grandes se rompieron relaciones comerciales con ellos en México. Entonces estamos nosotros optando por la academia, la Universidad Nacional Autónoma de México, centros de investigación científica que vayan a facilitar esto. Si tú ves las fotos del sistema de salud británico, pues vas a ver cómo ellos ya tienen unos grandes, así enormes galerones llenos de este tipo de refrigeradores, porque lo previeron desde meses antes. O sea, esto ya lo tenían resuelto ellos desde hace varias semanas, ¿no? Y es algo que nosotros no tenemos resuelto, por cierto. Bueno, una vez que tú tienes las vacunas en estos refrigeradores, para
Estos refrigeradores lo que tienen son unas cajas y estas cajas tienen hielo seco y adentro de estas cajas con hielo secos vienen unos contenedores especiales, también refrigerados, con todas las vacunas. Las vacunas se pueden mantener descongeladas ya en un refrigerador comercial en el que tienen todos los consultorios y las clínicas. Se pueden mantener de 2 a 8 grados y pueden sobrevivir ahí durante 5 días. Esto es el manejo normal que tú tienes con cualquier biológico. Entonces, lo único que sí tiene que hacer el personal de salud para el manejo del biológico es recordar cuidar su red fría. Ahorita les voy a platicar de la red fría. Y para términos de la administración, por lo que hemos visto, es una administración común. Es una administración intramuscular de una vacuna que se hace por medios normales, ¿no? Lo de la red fría es algo muy interesante. Gracias a que se conservan los sistemas de red fría es como hemos logrado llegar a todos los rincones del planeta. La red fría se ha logrado mediante una coordinación de las autoridades locales de salud con las autoridades internacionales como la UNICEF o la Organización Mundial de la Salud, los fabricantes de vacunas, para que haya más o menos un estándar en el que una persona pueda mantener en un equipo portátil, le hace una hielera, por ejemplo, pueda mantener la vacuna a cierta temperatura que no sobrepase los 4 a los 8 grados centígrados y de esta manera no se inactiva la vacuna. Esto se logra muy bien cuando lo tienes muy bien planeado. Yo les recomiendo que busquen, ahí en YouTube está, es un documental de varios capítulos de la BBC con Ewan McGregor, donde él va y hace las labores de la red fría junto con UNICEF y van a la selva y van al desierto y te das cuenta cómo llega a los lugares más apartados y eso lo hemos hecho muy bien. Entonces, el único problema es que no es lo mismo tener 3 semanas de vacunación donde vacunas un montón de niños que vacunar 90 millones de adultos de repente, ¿no? Claro. ¿Y dónde queda aquí el papel de las Fuerzas Armadas? Porque iban a ser ellos los encargados de vigilar las vacunas. Las Fuerzas Armadas, entiendo, van a comenzar en la primera parte del proceso porque, evidentemente, una vez más, por habernos quedado y haber roto comerciales y haber prohibido la participación de algunos distribuidores, necesitas gente que por lo menos tenga una disciplina logística y que tengan el equipo y que trabajen contra reloj y lo hagan bien. Y eso solamente lo tienes en las Fuerzas Armadas. Entonces, evidentemente, van a llegar ellos, van a tener un resguardo, el resguardo militar de seguridad, lo cual me parece normal y me parece bien. Y después seguramente que ellos van a facilitar el transporte y van a facilitar los lugares o los hangares o lo que se tenga que ver. Una vez que ellos tienen la vacuna, se supone que el año entrante, cuando tuviéramos más vacunas, ellos se van a encargar en ir y dejarlas en los sitios de administración últimos. Entonces, aquí el ejército está haciendo las veces del proveedor logístico que hoy no tenemos, y lo sabemos porque tenemos nosotros problemas de abasto de medicamentos, problemas de abasto de vacunas, etcétera. Entonces, el ejército está ayudando en eso. A mí personalmente no me da ningún inconveniente. Yo creo que el ejército es perfectamente capaz de hacerlo. Sin embargo, yo pienso, como mucha gente, que el ejército debería estar haciendo otra cosa. El ejército está para protegernos, no para ser operadores logísticos. Pero supongo que en muchos países es así. No quieres tener tú accidentes serios, no quieres tener atentados o que de repente venga un grupo criminal que quiera robarse la vacuna o todo. Vaya, eso me parece normal, ¿no? Sí, Ok. como parte del soporte logístico. En cuestión presupuestal, tú ves desde ahí el presupuesto en diputados, ¿sí consideran el gasto que implica todo esto de transporte, adquirir la vacuna? No, definitivamente no, no lo tienen contemplado. Te van a contestar que sí, te van a contemplar que el secretario de Hacienda dijo que tenemos 20,000 millones de pesos disponibles y que se van a utilizar, y todo está muy bien, pero no los hemos visto. Nadie nos enseña la hoja de Excel en donde dice estos 20,000 millones funcionan para tanto. De hecho, el presupuesto de egresos de la Federación 2021 no dice la palabra COVID, no existe la palabra COVID en ninguna parte. Van a decir que qué exagerado soy, bueno, pero sí viene la palabra HIV-Sida, o sea, alguien pensó en otra cosa y no pensaron en COVID. Olvídate de las vacunas. O sea, no pensaron en COVID enfermedad.
Es decir, el presupuesto no contempla que va a haber enfermos de COVID, que va a haber que comprar máscaras y equipo de protección porque va a haber ahora COVID, equipo de protección que los médicos y los profesionales de la salud no usaban antes y ahora es cuenta de gasto corriente como plumas y como papel porque los tienes que usar. No, no está, no creció, no le dieron más dinero para eso. Entonces, dentro del gasto en salud nosotros tenemos el 100% que usábamos, ¿sí? Y ahora le vamos a tener que agregar COVID, le vamos a tener que agregar secuelas de COVID y le vamos a tener que agregar la vacuna de COVID. Y encima de todo eso, como cereza del pastel, le vamos a tener que agregar el gasto de todos los pacientes normales que no se atendieron porque tenían llenas las unidades médicas con pacientes COVID. Es decir, un desastre. Un desastre. No entiendo por qué nadie habló en términos presupuestales de lo que íbamos a requerir. Ok, para mis últimas dos preguntas, porque sé que andas con tiempo ya Sí. justo. La primera, ¿las personas que se apliquen la primera dosis de alguna manera ya son inmunes para una segunda dosis en todo esto, en este lapso en el que van a pasar? ¿O sí se tiene algún tipo de que pueden todavía contraer el virus? No, pueden todos, bueno, primero que nada hay que entender el concepto de la vacuna. La vacuna lo que crea es una reacción en tu cuerpo que crea anticuerpos específicos para esa enfermedad y de esta manera tu cuerpo aprende y lo identifica. Hay dos términos, uno que se llama sensibilidad y otro que se llama especificidad. Y la sensibilidad es qué tanto es capaz de causar esta o tener esta eficacia para la vacuna. La eficacia que se tiene se da cuando son dos dosis, cuando tienes la segunda dosis. Es decir, si te aplicas la primera, todavía puedes estar contagiado. Y si te aplicas la segunda, también podría estar contagiado, pero vaya, una mínima parte de la población. Hay vacunas, como la vacuna de la influenza, que te disminuyen importantemente, te disminuyen aproximadamente un 80% la posibilidad de que te dé influenza. Pero si te llega a dar, no te da tan grave. Entonces, tiene dos vertientes, una que te proteja completamente de la enfermedad o la otra que lo que haga es que las formas graves de la enfermedad no te den. Eso pasa, por ejemplo, con la vacuna de la tuberculosis. La vacuna de la tuberculosis no protege contra la tuberculosis pulmonar, salvo muy poquito, pero sí protege a los niños contra formas graves de la tuberculosis, como la tuberculosis meningea. Es muy variable, ¿no? Entonces, sí, definitivamente se tiene que tener el esquema completo. Si te toca una vacuna de dos dosis, tienes que aplicarte las dos dosis. Ok, y por último, para no generar falsas ilusiones, porque la gente suele decir, ah, ya tenemos la vacuna, ya podemos salir, o ya para el próximo año, para no herir susceptibilidades. A partir de la aplicación de a las 125,000 personas, que serían las que recibirían las dos dosis, a partir de ahí lo ideal sería fijar tiempos, porque eso de enero, febrero, personas mayores de 60 y etcétera, sería lo correcto esperar a la aplicación de las 125,000 personas. Pues lo que pasa no es tanto la aplicación de las 125,000 personas, es cuándo vamos a tener más dosis. Aquí el problema es que nos pusieron en una diapositiva un calendario muy raro en el cual decían en enero y febrero estos, en febrero y marzo el otro, así como si fuera casi el hoy no circula. Y además tenían, independientemente de que esto fuera cierto, ellos pensaban que iban a tener a toda la población mayor de 40 años vacunada en un semestre. ¿De verdad? Esto es una cuestión completamente fuera de lugar yo creo que es bastante irreal, independientemente de que otra vez lo que no vi fue el plan, porque si nos hubieran enseñado por lo menos un plan muy robusto donde dijera, no, mira, esto es perfectamente posible porque esto es lo que vamos a hacer, pasa. Pero lo único que hicieron fue poner una promesa y con unas fechas. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que debería entender la gente es que tome con un granito de sal estas fechas porque seguramente no van a ser así. Una cuestión muy simple, no hay más vacunas ahorita, no sé de dónde las van a sacar. Uno. Dos, el mensaje más importante de todos estos es, la vacuna nos viene a ayudar bastante para que en algún momento, cuando todos, este 75% de la población, esté vacunado de manera efectiva y lo hayamos repetido varias veces, empecemos a tener la seguridad de que se bloquean los contagios y podamos estar en la calle tranquilo. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Bueno, puede ocurrir tan pronto como en el 2022 o puede tardar varios años.
como en el caso de la influenza, si un día todos decidieran no ponerse la vacuna de la influenza, todos íbamos a tener una epidemia espantosa de influenza, como lo que nos ocurrió en 2009, que era un virus nuevo. Entonces, bueno, si logramos eso, a largo plazo vamos a poder superar esto. Entonces, la vacuna no termina la pandemia. El hecho de que se estén vacunando no implica que tenemos que aflojar nuestras medidas de seguridad. Tenemos que ser responsables, tenemos que no agruparnos, no reunirnos en lugares cerrados, tenemos que utilizar cubrebocas y tenemos que mantener un distanciamiento social. Eso no cambia absolutamente para nada. Una vez que te han vacunado, tienes que utilizar cubrebocas, tienes que mantenerte alejado. O sea, la vacuna no te da patente para hacer cosas descuidadas, definitivamente. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Javier. Te agradezco mucho que nos hayas tomado esta videollamada. A ti me da mucho gusto, cuídense mucho, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, bye. Bye. Gracias, amigos de Cita Textual. Ya escucharon, va para largo el camino para la aplicación de esta vacuna que en Reino Unido ya empezó el día de ayer, pero bueno, en México va para largo el camino. Qué mejor que de una especialista que nos platicó y nos aclaró dudas. Déjenos sus comentarios, manita arriba si les gustó la entrevista y bueno, estamos ahí en contacto y nos estamos viendo. Muchas gracias.